Hey. Hola amiguitos, ¿cómo andan? Regresamos con otro episodio de Anime Project, amigos. Tu podcast de anime. Oigan, hoy vamos a hablar de Death Note. Fíjense que... Y ya les había... Bueno, si han estado atentos al canal y atentos a las publicaciones de Instagram, se habrán dado cuenta de que pues ya estamos publicando lo que es los mejores momentos del anime, los momentos más épicos en el anime. Y hoy toca hablar de Death Note, amigos. Toca hablar de ese capítulo 11 de Death Note, que es en donde nos muestran a Misa Mane por primera vez. Y donde nos muestran el poder del segundo Kira, porque fíjense que este anime, a mí no me tocó verlo, lo que fue creo que se transmitió, no sé si en Animax o en Locomotion, no, cuando estaba Locomotion como tal creo que no estaba. A mí no me tocó verlo ahí, pero a mí me tocó verlo por separado, me tocó verlo ya online, este anime como tal. Y hoy toca hablar sobre él porque Death Note es de esos animes como Shingeki no Kyojin que llegaron sin pedir permiso a nadie, sin ningún tipo de sí, pues permiso sería el término correcto, porque llegaron, plantaron su historia, nos mostraron a excelentes personajes, nos mostraron esa guerra intelectual entre Light y L, y nos quedamos completamente fascinados, como lo hizo Shingeki no Kyojin en su momento. Y la verdad es que, como les comento, no pidieron permiso a nadie y se colocaron como dos grandes animes y dos de los mejores animes que existen actualmente. Entonces sí me parece interesante. Yo este anime también ya traía ganas de hacer algo. De hacer algo con él para el canal. Y hoy toca hablar del segundo Kira, amiguitos, porque la forma en la que presentan a Misa a mí me parece espectacular. O sea, me parece un capítulo completamente excelente. O sea, el ritmo del capítulo, la forma, el misterio, cómo te van envolviendo en el misterio de qué es lo que está pasando mientras pasa el capítulo. La verdad es que me parece muy único. La primera vez que lo ves, o sea, realmente la primera vez que ves este capítulo, si te quedas como que no entiendes absolutamente nada. O sea, tu semblante es prácticamente el semblante de él en ese capítulo, porque a pesar de que él es una persona muy inteligente, no sabe realmente qué es lo que está pasando, y lo vemos en bastantes de sus frames. Y lo vemos muy intrigado, porque más o menos ellos ya estaban investigando el caso Kira. Pues obviamente él es un detective y él se dedica a eso. Él se dedica a investigar los casos que también a él le interesan. Pero la verdad es que sí se me hace se me hace bien interesante. Se me hace bien interesante en la forma en la que te plantean, en la forma en la que nos enseñan que algo está pasando y que es un modus operandi distinto. Porque ya habíamos visto que Light Yagami, a ver, para empezar, obviamente Light, pues vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Light quiere convertirse en el dios del nuevo mundo. Entonces él encuentra una libreta llamada Death Note que tiene diferentes reglas, y él, al pasar de la historia del anime, vemos que él va, aparte de que Light es muy inteligente, la verdad es que sí lo es, él va entendiendo, se mete muy de lleno en su papel, y vemos cómo realmente nos enseña, incluso a todos los espectadores, y a las personas que están dentro del anime, que hay muchas formas de utilizarla. O sea, ahí dice que quien escriba el nombre de la persona, automáticamente morirá de un ataque al corazón. Pero él entiende, él va viendo que hay formas de utilizarla, unas formas muy creativas, unas distintas formas de usarla. Entonces,
Me parece que Light es el elegido, es el indicado para enseñarnos este camino, o sea, porque nos lleva de la mano a nosotros como espectadores y nos dice, vean lo que estoy haciendo, yo me voy a convertir en el Dios del nuevo mundo, y en verdad se lo cree. Porque a ver, bueno, antes que nada, porque siempre se me olvida presentarme, yo soy Rolitas. Los queremos invitar de nuevo, síganos en Instagram, YouTube y TikTok, @AnimeProyectTV. Para cuando este episodio, me imagino que ya debe de estar la plática de Berserk, ya tiene que estar la plática de Dragon Ball, la plática de Spike vs Pierrot. Ya tiene que haber varios episodios en línea. Esperemos que Look Back también ya esté arriba. Entonces, sí quiero que nos sigan, porque quiero que nos apoyen en este proyecto. @AnimeProyectTV en YouTube, Instagram y TikTok. Entonces, bueno, yo soy Rulitas y comenzamos. Entonces, bueno, como les iba comentando antes del comercial que me acabo de aventar, Light quiere convertirse en el dios del nuevo mundo. Y está bien interesante porque, a ver, si nos ponemos a ver en el mundo, ahorita, en 2025, pues si vemos, cada país tiene un líder, que es el presidente de la república. Ya sea Estados Unidos tiene uno, México tiene otro, China tiene otro, Rusia tiene otro, Argentina, y así nos vamos, ¿verdad? Cada uno, dependiendo de su orientación política, ya sea izquierda, derecha, lo que sea, pues ellos se rigen, y es de la manera en la que gobiernan. Entonces cada uno, como líderes de estado, líderes de los países, pues vemos que ellos tienen formas de actuar y formas de hacer las cosas. Cuestionables, todas. A mí me parece que todas son cuestionables, porque sí es importante que entendamos, independientemente de tu orientación política o al extremo que pertenezcas, o a lo que sea, todas son cuestionables. Porque, a ver, por ejemplo, la Yagami logró reducir drásticamente la tasa de criminalidad global durante su reinado como Kira, con estimatizaciones que indican una disminución entre el 70 y el 90% en un periodo aproximado de 7 años. O sea, Light nos está diciendo que, bueno, esta explicación nos está diciendo que Light redujo al crimen en casi un 90%. ¿Se imaginan eso? Si eso pasara en el mundo, sería increíble. La verdad es que sí, porque es una forma, pues, de castigar, pues, todo tipo de actos, independientemente de lo que sea. Y si vemos que es un número bastante alto. Entonces, como les comentaba, todos los líderes según el país, pues tienen sus métodos, y todos son cuestionables. A mí sí me parece que el reducir la criminalidad a un 90% es un número impresionante. La verdad es que sí, porque vemos que a pesar de que la llega en ocasiones, llega a verse como un personaje bastante infantil, si así lo quieren ver. Pero yo creo que tiene un objetivo, creo que a mi parecer, noble. Pero sí vemos también en su actuar que su forma de actuar es bastante cuestionable. Porque, a ver, él al obsesionarse con ser el dios del nuevo mundo, pues sí entiende. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, acá en México, que estamos sumidos en corrupción, estamos sumidos en temas de impunidad horrible, sí es como de queremos alguna alternativa, porque el país México ha sufrido durante mucho tiempo de mucha corrupción y mucha impunidad a lo largo de los años, no nomás con todos los gobernantes. Entonces, imagínense este número tan impresionante, un 90%. Obviamente, si llegas también a un número así, me imagino que también tienen que ser algunas medidas un poco cuestionables, o incluso hasta radicales. Porque, a ver, entendamos que Light también, mientras él va avanzando la historia, pues
vemos que usando los asesinatos de forma que él le convengan, y ellos empiezan a escribir nombres, porque lo que son Light y Misa, es que hice la combinación, empiezan a trabajar juntos para llevar a cabo su plan. Entonces sí vemos que es bien interesante el que lleguen a esos números. Es bien interesante, pero también si se ve, nosotros lo vemos en el anime, que muchas veces también matan por matar. Esa es la realidad, o sea, matan por matar. O sea, también el Light en el afán, siento yo que de convertirse en el dios del nuevo mundo, pues prácticamente también se vuelve un tirano. Y un tirano peligroso, porque tiene una herramienta que nadie más tiene, y tiene una herramienta que realmente solamente él sabe cómo funciona. O sea, porque él conforme va pasando los capítulos, vemos cómo nos va él enseñando cómo trabajar la libreta, ¿verdad? Entonces al ver cómo la utiliza la libreta, y utiliza los fragmentos incluso de las hojas, incluso aunque no estén dentro de la libreta, vemos que él incluso así él puede usarla, él puede usar según lo que escriba en la libreta, es lo que pasa, el tiempo, la hora, el día, la fecha, todo, absolutamente todo él lo manipula de esa manera. Y vemos que también muchas veces la usa para deshacerse de las personas que lo están persiguiendo, porque Light, él es el, digamos, es el villano. De hecho, ahorita que lo pienso claramente, y pensar un poquito de los animes que vienen en aquellos tiempos, yo no había visto un anime que el protagonista fuese el villano, porque Light es el villano de la historia. Entonces sí se me hace interesante el ver cómo vemos, incluso como lo vemos en Breaking Bad, que Walter es el protagonista, y vemos cómo él se va volviendo el chico malo, o el enemigo de la historia, ¿sabes? Entonces es bien interesante cómo vemos cómo ellos se van cada vez pues deshaciendo de las personas que van persiguiéndolo, que los van persiguiendo de alguna forma, porque ellos no quieren que los alcance la justicia, porque ellos pues son dioses, son más que cualquier humano normal, ¿verdad? Entonces es bien interesante que cómo también Light en ese aspecto usa la libreta, y cómo se va deshaciendo de las personas que lo persiguen. Entonces aquí es donde llegamos a este capítulo, porque, a ver, él pues es el detective que él se especializa en los casos como más importantes, son los casos que él le da prioridad, y de alguna manera le pone una trampa a Light para poder reducir y saber más o menos dónde está ubicado esta persona. Y lo vimos en el capítulo 2, que es donde dice, tú estás en Japón, vamos a empezar por ahí, y empieza como que la cacería de L hacia Light, y vemos hasta llegar al capítulo 11, que es donde nos introducen, donde empezamos a ver. De hecho, en el capítulo, si mal no recuerdo, se están preguntando qué pasó con Naomi Misora. Creo que sí, empiezan ellos a platicar, y de repente nos pasamos al frame donde están la televisora Sakura TV, que es donde ellos están discutiendo que son rehenes de Kira. Pero hay muchos medios que sí son muy amarillistas, que ellos dicen, no, nos vamos a apoderar de esta noticia y la vamos a estar transmitiendo día y noche para que la audiencia esté con nosotros, para generar rating y generar ganancias. Entonces vemos también ese lado, porque sí vemos que hay bueno, incluso sabemos aquí en la vida real que hay muchos medios que logran hacer eso, capitalizan mucho las noticias que ellos dan, y vemos que eso que está pasando. Comentarles que pues ellos son rehenes, porque les llegaron unas cintas, Misa manda unas cintas específicas, porque si no hacen sus peticiones o logran hacer las cosas que ella está pidiendo, porque aquí todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Yo les menciono que es Misa porque ya nosotros, que las personas que ya vimos el anime, ya lo sabemos.
pero es el segundo Kira, que es Misa Mane. Entonces aquí ya vemos que Misa manda creo que 3 o 4 cintas, no recuerdo cuántas eran. Entonces ahí vemos como empieza todo empieza todo el capítulo sin saber qué es lo que está pasando, porque empiezan a correr las cintas y empiezan a ver que les dice en la cinta tal, si no hacen la petición que les estoy pidiendo, voy a matar a esta persona, y cambian el canal y se muere. Y si no hacen esto, cambian el canal y se muere la persona. Entonces ahí es donde él empieza ya a preocuparse, porque dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está haciendo esto? Y vemos que ya es un modo operandi distinto, porque Light tenía otra forma de hacer las cosas. Ya vemos que ya puede ser que se trata de otra persona. Nosotros de alguna forma no lo sabemos, ni siquiera él sabe qué es lo que está pasando. Entonces ellos empiezan a moverse, empiezan a ver qué es lo que pasa, que empiezan a llamar a la televisora y empiezan a ponerse en contacto para tratar de detener la transmisión de las cintas, y vemos que no, pues la televisora no accede de alguna forma, y vemos como uno de la fuerza de investigación del caso Kira va a la televisora. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Las personas que investigan el caso Kira son Sojiro Yagami, que es el papá de Light Yagami, que se incorpora más adelante siendo Kira. Él investiga a Kira cuando él es Kira, se investiga a sí mismo. Suichi Aizawa, que es el que tiene su afro, Tota Matsuda, que es el más chiquito de todos, y se ve que es el más inocente y el más ingenuo, Moji Hideki Ide y Hirosaku Ukita. Él es el que va a la televisora, es el que se traslada. Y ellos ven prácticamente mientras están hablando por teléfono y están intentando hacer que detengan las transmisiones. Ellos ven en la televisión que como es el primero, creo que es la primera víctima en el episodio, donde vemos que le da un ataque al corazón y cae enfrente de la televisora. Y desde ciertos puntos en el capítulo está bien interesante, porque, a ver, no nos dicen que es Misa, no nos dicen que es Kira, pero si se ponen a ver ciertos frames en ocasiones, hay varias tomas, una donde se ve como si estuvieran viendo desde un telescopio. O sea, hay una imagen que se ve así un poco distorsionada, frame, donde también se ven como unos lentes. O sea, nos están indicando, el anime nos está diciendo que hay alguien viendo hacia la televisora. A lo mejor eso no lo captas al momento. Eso a lo mejor cuando uno lo está viendo, podemos ver que uno está tan metido en la historia que no vemos los detalles. Pero una vez que ya lo viste, que ya te detienes a ver las cosas, nos dan referencias de que hay alguien ahí acechando de alguna forma. No sabemos de qué forma, pero alguien está ahí. Y la prueba es Ukita, porque Ukita es el primero que cae, y es del equipo del equipo de L, de L Laulit, porque L se llama L Laulit, aunque en el anime nunca nos dicen ese es su verdadero nombre. Entonces vemos como Ukita cae, y vemos como Aizawa y los demás pues se sorprenden y se asustan y se enojan. Y él les dice que por favor se calmen, vamos a ver qué podemos hacer, y empiezan a hacer una triangulación de llamadas, y vemos que también el papá de Lai está hospitalizado. No recuerdo por qué está hospitalizado, sinceramente no me acuerdo, pero él está hospitalizado y está ahí su esposa con él. Y vemos como el señor también se entera de lo que pasa. Y en un descuido que la señora yo creo le va a traer algo, el señor se va porque tienen que detener las transmisiones, porque, a ver, empiezan a llegar, creo que otros 2 policías, otro no recuerdo, y también caen, también empiezan a caer como moscas, porque no saben qué es lo que está pasando. Entonces lo que va a hacer el papá de Live es que pues agarra, creo que es una camioneta, un camión de helados parece,
no sé, no recuerdo, es un camión grande. Entonces lo que hace es que llega y desmadra la entrada y así se mete. ¿Por qué? Porque era la única forma de pasar desapercibido, de que no te vean, de que no sepan tu nombre, porque en la libreta necesitas poner el nombre de la persona. Pero ellos desconocen los ojos de Shinigami, desconocen el arma que está utilizando Misa en ese momento. Entonces nosotros como espectadores, ni los mismos personajes del anime saben qué es lo que está pasando. Entonces ellos lo que quieren es detener las cintas para evitar que el plan siga ejecutándose, por así decirlo. Entonces vemos al papá de Light, Sojiro Yagami, que llega y entra y desmadra la entrada, y vemos que llega y amenaza a la persona que está encargada de la televisora, y les dice que no lo podemos quitar, porque si no Kira nos va a matar. Le dice, no, pero es que si no las quitas tú, yo te voy a dar a ti. Entonces ahí vemos como el papá de Light obtiene las cintas, pero antes, para poder salir, L es el que le organiza una salida para poder salir sin que sea detectado, sin que vayan a atentar en contra de su vida. Y ahí vemos cómo organizan una salida. Es como, pues llegan todo un montonal de policías y hacen como un tipo muro de todos los policías y todos cubiertos así con sus cascos, y vemos que de esa manera puede salir el papá de Light. Y de repente, como les había comentado, hay como 2 o 3 frames que nos indica que alguien está viendo a lo lejos, que alguien está ahí, pero no sabemos de dónde vienen los chingazos. Sabemos que alguien está viendo, porque sí hay momentos en los que sí se muestran como unos lentes y como una imagen medio distorsionada, como cuando ves a través de un lente de telescopio, a través de algo, y de repente nos enseñan ese frame completo, nos enseñan la habitación y nos enseñan los binoculares que están en una mesa. Y aún así, nosotros como espectadores y como personajes del anime, pues todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Seguimos sin saber qué está pasando. O sea, nosotros que ya lo vimos del anime, sabemos qué pasó, y ya sabemos qué es lo que pasa y qué es lo que sigue y cómo fue la onda. Pero la primera vez que lo ves, no sabes qué está pasando. Vemos que están ahí los binoculares, vemos que está la habitación, como danos a entender, alguien estuvo aquí. Entonces es bien bonito, es bien interesante la forma en la que nos introducen al personaje, al segundo Kira. Él es el que descubre que Kira es otra persona, y él le pone el segundo Kira. ¿Por qué? Por la forma en la que opera, por la forma en la que hace las cosas, porque el Kira original, el Kira, en este caso Light, tiene su forma de ser, y todos tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Habrá personas que para caminar por la calle caminemos de cierta manera, de cierta forma. ¿Por qué? Porque está en nuestro ADN, está en nuestros hábitos, está en nuestra forma de ser. Entonces él se da cuenta de esos detalles, porque a él no se le va nada. Si es algo de lo que vemos, yo les comentaba al principio de la charla que pues es una guerra de ideologías, es un choque de intelectos. Entonces, es un choque también de visiones, porque Light y él tienen visiones distintas de la vida y del mundo. Entonces sí vemos que él es quien descubre que este es un segundo Kira, y ya empiezan a analizar las cintas, y empiezan a ver que es posible que sea otra persona, y le pide al papá de Light que quiera a Light de ahí en la investigación, pero que no le diga nada sobre que es un segundo Kira, porque quiere conocer su opinión. Y después de eso nos vamos y vemos unas alas volando, y vemos que es Rem, es el segundo Shinigami que nos presentan. Qué bonito diseño tiene, la verdad. Y una vez que conocemos un poco los demás Shinigamis, que yo sinceramente nos hace falta un poquito más de los Shinigamis, del mundo de Shinigamis, o sea, que nos enseñen un poquito más de todo ese mundo, porque sí siento que hay respuestas que no, al menos en el anime no las dan.
pero conocemos a Rem. Y ahí es donde vemos que realmente este Ryuk tiene un diseño impresionante, la verdad. A mí ese Shinigami se me hace el diseño en general así muy gótico, muy extrovertido, no sé, es un diseño de personaje que está muy bien hecho. Los ojos, su pelo, sus aretes, su ropa, su forma de caminar, sus alas, todo, no, a mí el personaje de Ryuk me encanta. Y aquí es donde conocemos a Rem, que es el Shinigami de Misa-Man. Y ya vemos una toma en donde se ve una chica de pelo largo, y donde ya se ve que la toma cambia y nos enseñan ella su ojo rojo, se ve el ojo rojo, ya vemos que es una chica rubia, pero seguimos sin saber quién es. Entonces aquí todavía no sabemos por qué Misa hace esto. A ver, su vida cambia de forma irreversible cuando presencia el asesinato de sus padres por un criminal, quien posteriormente es asesinado por Light Yagami usando su dedo. Es que era lo que yo les comentaba al inicio, de que, por ejemplo, todos los líderes mundiales tienen formas cuestionables de hacer las cosas, de llevar sus países hacia ciertas formas de que quieren ciertos beneficios para el país. Ahí la mayoría de ellos no quieren ningún beneficio para nadie, solo quieren beneficio para ellos mismos, pero eso es otro tema. Pero en este caso, se entiende un poco, porque vemos una persona que perdió a sus padres. Entonces la persona que logra realmente vengar la muerte de sus padres, pues lamentablemente es otro criminal, por así decirlo, porque lamentablemente ya después el actuar de Light, la idea que él tiene, a mí me parece que es un actuar noble, o es una idea noble, pero en el pasar de los capítulos pues vemos cómo ese actuar noble, o sea, ese ideal noble se va distorsionando completamente, y vamos viendo incluso cómo Light también se va distorsionando con el poder de la Death Note. O sea, hay momentos en los que vemos, o sea, Light y Kira son ya prácticamente personas distintas y personalidades distintas. Kira ya es una persona completamente desalmada, que no le interesa nada, simplemente quiere poder y quiere que nadie lo detenga, y quiere que acabar con quien se le ponga en su camino. Entonces sí vemos un Light también ya con una distorsión bastante de la vida, bien distinta al Light que comenzó. De hecho, cuando acaba Death Note, cuando Light va corriendo, ya después de que se escapa, que va ensangrentado, vemos como él mientras camina, mientras va corriendo, se ve que está una malla, y vemos como él mira al Light del pasado. Y si vemos los semblantes de Light del último capítulo y del Light del primer capítulo, el Light del primer capítulo tiene un semblante más inocente, y el Light del final tiene un semblante más es que estamos viendo el rostro de una persona completamente corrompida. Entonces sí es bien interesante cómo esos paralelismos nos los muestran en momentos chiquititos, pero que nos dicen mucho si les ponemos mucha atención. Entonces sí vemos también cómo Light se va distorsionando, se va torciendo completamente al pasar de los capítulos, y vemos que empezó con un ideal, pues que suena bien en teoría, pero ya en la práctica vemos cómo se empieza a distorsionar todo, y vemos en lo que termina. Entonces sí es bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que me gusta de este capítulo y por qué quería hablar yo de este capítulo? Porque por la forma narrativa en la que nos cuentan el episodio, las tomas que hacen, creo que no usan mucho, o sea, usan muy pocos temas del soundtrack, pero que bien utilizados están, o sea, porque es intriga desde el segundo 1 hasta el segundo tal que se termina el capítulo. Es intriga, porque incluso se acaba el capítulo y no sabemos quién es la chica rubia. Los que ya vimos el anime ya sabemos quién es, pero la primera vez que lo vemos no sabemos quién es ella.
Entonces es bien interesante cómo nos introducen a otro personaje, la forma en la que los introducen y el shock que genera en el espectador quien ve Death Note por primera vez es muy grande. Entonces yo más o menos estuve pensando de cuáles capítulos podría abordar, porque a ver, Death Note también planea abordarlo completo. Solamente que ahorita estoy dándole prioridades a ciertas escenas de ciertos animes porque quiero tener contenido para el canal, pero lo voy a abordar desde cero, desde el capítulo 1 hasta el capítulo tal, o sea, el capítulo final. Entonces, sí quería incluso la OVA donde se ve la tumba de L. Entonces, OVA o película, no recuerdo qué era, pero sí quiero abordar Death Note en su totalidad también. O sea, todos los animes que a mí en lo personal me gustan, los voy a abordar en su totalidad. Solamente que ahorita para tener contenido en el canal pues necesito ir sacando material y quiero ir abordando varias escenas. Entonces yo vi este capítulo y empecé a ver todos esos detalles, incluso hasta las tomas así lejanas. Me hace bien interesante cómo las ponen, como les comentaba también, o sea, la forma de narrar el episodio, la forma de cómo en los primeros segundos te meten en lo de las cintas, te meten toda esa intriga, vemos cómo empiezan a caer policías así de la nada, incluso los que están reportando, esa parte se me pasó decirles que están reportando como la noticia de que vean, es que están pasando esto y están matando policías y esto y lo otro, y de repente ellos dicen, no, saben qué, mejor fuga porque, o sea, los están matando y ni siquiera están haciendo nada y no sabemos ni de dónde, así que nosotros nos vamos, y se ve cómo recogen la cámara y se van los reporteros. Entonces es bien interesante todos esos argumentos narrativos, son bastante ricos y bastante interesantes, porque me parece un gran capítulo. Y Death Note, al menos el anime, se pone muy bueno y de repente como que afloja un poco y luego después se vuelve a poner bueno cuando vemos casi cuando arrestan a uno de los empresarios que era el que tenía la Death Note. Ay, se me olvidó ese tipo, siempre se me olvida su nombre, el del coche rojo. Cuando la recupera sus recuerdos. Sí se me hace bien interesante como en este anime la forma de contar las cosas es bien importante, y en todos los animes, no nomás en todos los animes sí es bien interesante los paralelismos y los elementos visuales que a veces van utilizando, porque nos van poniendo incluso también pistas a nosotros. Les digo, ese tema, los frames de los lentes que se ven así como que medio distorsionados hasta ver que alguien está haciendo las cosas pero no sabemos quién. Yo quería comentar ese tema de Light. Yo entiendo que mucha gente a Light no le gusta el personaje como tal porque se les hace muy infantil, y hasta cierto punto sí tienen razón, pero entendamos que pues cada uno tiene sus métodos, y el día que a ti te toque hacer las cosas tú te vas a dar cuenta de cómo se hacen las cosas y de qué puedes hacer tú aportando desde tu punto de vista y desde tu opinión, y cada uno sabrá hacer las cosas de diferente manera. Hoy tocó hablar del capítulo 11, el segundo Kira, que es un gran capítulo, la verdad es que sí. O sea, yo desde la primera vez que lo vi, quedé fascinado. O sea, el saber de que Light recibe él encuentra la libreta porque Ryuk la avienta, porque él está aburrido en su mundo de Shinigami, y para él los humanos se le hacen muy interesantes por la forma en la que actúan. Entonces él, desde su aburrimiento, avienta la libreta, Light la encuentra y desde ahí empieza su viaje juntos. Y es bien interesante porque también el mismo Ryuk le dice, es el día que tú mueras, yo escribiré tu nombre, y es justo lo que termina pasando, al menos en el anime. Entonces sí es bien interesante todo lo que las cuestiones morales que te pone el anime, porque si te hace plantearte, o sea, si yo estuviera en el lugar de Light, ¿qué haría? Si yo estuviera en el lugar de L, ¿qué haría? Entonces, si hay personas que con poder se vuelven completamente despiadadas. Entonces sí me parece un anime increíble. Le repito otra vez, como Shingeki no Kyojin y como Death Note,
ellos llegan sin pedir permiso a nadie, sin exigir nada, y simplemente llegan y se sientan en la mesa y nos dicen, aquí estamos, y este lugar es de nosotros y nadie nos lo va a quitar. ¿Por qué? Por la forma en la que entregan la historia, por los personajes, por cómo se va desarrollando la trama de cómo se va desarrollando el conflicto entre Light y él, el choque de visiones, el choque de ideologías. Entonces todo eso lo vamos presenciando, y al final, cuando termina el anime, nos quedamos con ganas de más, porque queremos ver más de este gran mundo. Queremos saber qué más hacen los otros Shinigamis, queremos saber qué más pasa en realidad en el mundo. Ya después nos entregaron otros mangas donde sale Donald Trump, de hecho, pero eso los voy a tocar ya cuando toque hablar de eso. Pero sí es bien interesante todas las preguntas que nos hace este anime, porque sí, muchas veces es muy fácil decir, no, yo haría esto, no, yo haría, pero ya al momento de estar ahí, a veces mucha gente terminaría corrompiéndose, siento yo, terminaría dándole la razón a Light, o terminaría no dándole la razón a Light, ¿sabes? Entonces es interesante como todo ese tipo de preguntas también el anime te las va haciendo, te va diciendo cómo trabaja Light, cómo manipula las cosas, cómo va manipulando incluso, no solo la Death Note, cómo manipula a la gente, cómo va manipulando a su propia familia, porque sí la manipula también a su familia. Entonces, y mira, a mí en lo personal, yo quiero más villanos como Light, como Makoto Shishio, como Johann Liebert, el villano de Monsters, que se me fue el nombre, pero ya, sí, necesitamos más villanos así, o sea, eso le da un valor impresionante a los protagonistas. Por ejemplo, en el tema de Makoto Shishio, le da el ser un villano tan fuerte y tan plantado, porque realmente, incluso yo siento que ni Kenshin lo pudo derrotar, por así decirlo. Realmente el tiempo fue el quien lo derrotó. O sea, es importante tener esos villanos, tener a villanos bien parados, con sus ideologías bien puestas, y que estén dispuestos a ser villanos como tal, porque eso le da un peso mucho más grande al héroe que lo tumba. Entonces sí, a mí sí me brinca mucho eso, que necesitamos más en temas de escritura, necesitamos más personajes así, necesitamos más personajes de este estilo. Y a mí, en lo personal, les comento, yo no recuerdo algún otro anime donde el protagonista sea el villano. No recuerdo otro. Entonces sí me siente, bueno, obviamente Shingeki no Kyojin, ¿verdad? Pero sí se me hace muy interesante en la forma en la que narran la historia, en la forma en la que nos plantean estas preguntas, y definitivamente yo necesito más villanos así, porque la verdad estas historias a mí me encantan, me fascinan, me gusta ver este tipo de personajes. Light también, a mí en lo personal me gusta mucho también el personaje, me gusta que sea muy inteligente, me gusta que sea una persona muy estudiosa. Eso también le da un plus al personaje. Y el ver también el cómo él realmente está metido, realmente está convencido que es el dios del nuevo mundo, que es Kira el dios del nuevo mundo. Entonces eso a mí en lo personal, a mí me encanta que haya villanos fuertes, que haya villanos sólidos en un anime, en una historia. Entonces, pues bueno, amiguitos, pues este es otro capítulo más de Anime Project. De nuevo, yo soy Rolitas, los invitamos a que nos sigan de nuevo en nuestras redes sociales, Anime Project TV, en Instagram, YouTube y TikTok. Muy pronto, a ver si más adelante puedo crear una web para el proyecto. Ahorita la verdad no he tenido tiempo, pero en cuanto pueda la voy a crear. Pero necesitamos que nos apoyen, necesitamos que apoyen al proyecto, porque le estamos poniendo muchas ganas y esperamos que les guste el trabajo que estamos haciendo. El video espero, yo no sé si para cuando salga este video ya haya salido el de Lookback, pero a mí el de Lookback me encantó cómo quedó. El del video también de Spy vs. Pyro también me encantó cómo quedó. Hasta eso, para hacer los primeros videos que hago sobre anime, yo nunca había hecho un proyecto sobre anime. La verdad me está gustando el trabajo final.
aunque de repente se me van ciertas cosas, pero pues es normal, ningún trabajo es perfecto, entonces sí queremos seguir creando contenido para aportar al anime, o sea, porque pues es un mundo que a mí en lo personal a mí me gusta mucho, yo crecí viendo anime, entonces yo quiero aportar algo, quiero que escuchen las pláticas, quiero que se unan también a la conversación con sus comentarios. No pongo videos pues obviamente por obvias razones, porque la plataforma de repente se pone difícil, entonces sí es importante que valoremos el esfuerzo que los demás hacen para crear algo, porque el crear algo no es fácil, entonces sí, los invitamos de nuevo que nos sigan en nuestras redes sociales, @AnimeProjectTV, en Instagram, YouTube y TikTok. Y esperemos les gusten estas pláticas de anime, estas charlitas. Entonces, pues bueno, amiguitos, yo soy Rulitas y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.